Muy buenas noches con todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien ante esta situación que está pasando en el país. Bueno, no nos queda más que hacer desde nuestros espacios nuestro mejor esfuerzo y trabajo. Y creo que la educación es la mejor herramienta contra este nivel de violencia que estamos viviendo. Ya, a ver, por indicarles que hoy mismo en la noche ya va a estar completo el aula. Ahorita no está todavía habilitado todos los componentes, tengo que ponerles visibles, pero ya está construido. Entonces va a quedar pendiente el tema de que puedan descargar la guía. Pero en este momento voy a compartir con ustedes para ir leyendo juntos. Tenemos la materia de asociatividad para lo que es talento humano. La anterior clase, bueno, ya vimos una introducción de lo que se trata esta materia, qué es lo que busca, eh, básicamente. Entonces vamos a ir directamente a lo que es el capítulo 1. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Sí se ve? Yo, profe, le puedo ayudar. Buenas Usted. noches. Buenas noches, gracias. A ver, dice introducción a la asociatividad, resultado de aprendizaje, comprende los conceptos básicos y la importancia de la asociatividad en el mundo moderno. Contextualización. Ok, En el tratado de esta unidad se familiarizará al estudiante con los principios básicos de la asociatividad, desde sus orígenes hasta darle seguimiento en su evolución en los tiempos actuales. Es importante que en esta unidad se entiendan las bases para llegar a comprender al movimiento asociativo y cooperativista como una opción alternativa de organización económica. listo. Adelante nuevamente, por favor. Cecilia. Generalidades de la asociatividad. Esa imagen representativa de la asociatividad. Estimados estudiantes, para iniciar con el aprendizaje de esta asignatura, les sugiero observar la imagen de la parte superior que pretende simbolizar la esencia de la asociatividad en la vida del ser humano. Para la Real Academia Española, RAE, la asociatividad es unir a una persona a otra para que colabore en el desempeño de algún cargo, comisión o trabajo. Para entender la asociatividad hay que entender la evolución del ser humano como especie en su camino a situarse en el más alto de la cadena evolutiva. Una tendencia del ser humano que le volvió exitoso es vivir en grupo. Ya lo manifestó el filósofo griego Aristóteles en el siglo III antes de Cristo. El hombre es un ser social por naturaleza. A ver, ustedes están estudiando talento humano, ¿no es cierto? ¿Qué significa la asociatividad dirigida o enfocada a su carrera? Básicamente, ustedes van a trabajar con personas dentro de una empresa. Esto significa que la empresa es un grupo asociativo. Están un grupo de personas trabajando por un objetivo en común, por una visión. Esta visión puede ser obtener recursos, ser rentable, ser socialmente responsable, ser colaboradores, y existe, por eso se llama, ya no se utiliza mucho el término empleados, sino colaboradores, porque todos aportan una actividad o colaboran para alcanzar un objetivo en común que está en la misión y la visión de la empresa. Entonces, cuando hablamos de asociatividad, hay que tener en nuestra mente que dentro de la empresa tenemos esa imagen en conjunto y alrededor por un objetivo en común.
¿De acuerdo? ¿Alguien más que me pueda ayudar con el siguiente párrafo, por favor? Buenas noches, yo Lisa. Adelante, por favor. Dice, el núcleo de la sociedad humana siempre fue y lo sigue siendo la familia, pero a partir de ella hemos ido formando clanes, tribus, pueblos, ciudades y estados. Lo hemos hecho porque sabemos que solo juntos podemos prosperar y automantenernos. En la fuerza y protección del grupo hemos encontrado el espacio para desarrollar el concepto de civilización que es nuestro distintivo frente al resto de especies. Bien. Hagámosle más chiquito para que se pueda ver la tabla. Ahí. Continúa leyendo, por favor. La importancia de la asociatividad en la economía. La economía asociativa reparte ventajas para sus miembros. Algunas de las más importantes se presentan en la siguiente tabla. Ventajas de la asociatividad. Primera ventaja, sinergias. Explicación. Una sinergia es un extra o agregado adicional cuando dos o más personas o empresas trabajan en conjunto. Investigue la Perfecto. frase 2 más 2 igual 5. Ya. Nos dice que la primera es la sinergia, que es un extra agregado adicional cuando dos o más empresas trabajan en conjunto. Y nos dice, normalmente nos dicen que 2 más 2 es 5. ¿Por qué creen que es esta premisa? Normalmente nos enseñaron en matemáticas que 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Valores exactos. Pero cuando hablamos de sinergia, es que cuando unas, las personas trabajan coordinadamente y trabajan en equipo, los esfuerzos se multiplican. Entonces, 2 más 2 equivaldría a 5, a una persona adicional que en realidad no existe, pero que es como que se puede realizar el trabajo de una quinta persona. Cuando se trabaja en equipo se logra esos resultados, como que trabajaran 5 personas. Esa es la sinergia. Ustedes podrán revocarse al tiempo de antiguo, cuando nosotros cazábamos mamut, eran animales súper grandes, súper gigantes, lo que se conoce como unas bestias, que el ser humano era una quinta parte, algo tan chiquito que si es que se enfrentaba solo al mamut, no lo lograba vencer porque no tenía ningún sentido. Pero como se unía mediante tribus, todos atacaban al mamut al mismo instante y por ende resultaba que la sinergia hacía el trabajo de 5 personas. Entonces conseguían tumbar el mamut para poder alimentarse. Ahora, el siguiente, por favor, vale. Ahorro de costos. Los costos monetarios de comprar los insumos o materias primas se reducen si se compran en volúmenes más grandes. Ya. Cuando hablamos de costos, hemos visto, por ejemplo, esto es una práctica que la hacen bastante nuestros hermanos migrantes en el exterior. Cogen y se unen varias familias y hacen compras al por mayor. Y cuando compran al por mayor, después de comprar en grandes cantidades, tienen un descuento. Pero salen de las tiendas que son especializadas en el tema de compra al por mayor y se dividen a cada uno una cosa y una cosa. Y de esa manera se ahorran costos. Entonces los costos monetarios de compra de los insumos bajan o las materias primas se reducen también, porque ya haces en equipo, haces compras en grandes cantidades. Entonces estamos viendo que la asociatividad tiene sus ventajas, ¿no es cierto? Ayúdame con la siguiente, vale. La 3. Toma de decisiones. La toma de decisiones en conjunto implica desarrollar la habilidad de liderazgo y obliga a un proceso ordenado y lógico para llegar a una decisión. Correcto.
Entonces estamos hablando aquí que el liderazgo solo se puede desarrollar cuando se tiene un equipo. No existe el liderazgo cuando eres una sola persona, porque no puedes formar un grupo de uno, como diríamos normalmente. Entonces, formamos grupos y tenemos que tomar decisiones. Pero este proceso de toma de decisiones es un proceso ordenado y lógico. Es decir, actividades que el líder o la persona establece como un proceso que sigue una secuencia, un orden. Y este orden tiene que ver un tema lógico. Si hacemos referencia en casa, cuando mamá cocina la sopa, tiene un orden en la preparación de los alimentos para ir a obtener un resultado que al final es una sopa sabrosa o un alimento sabroso, siguiendo los procesos de condimentación, de preparación de los alimentos, y tiene cada uno un tiempo, ¿no es cierto? No es que pone todos los ingredientes al mismo tiempo y espera que se cocinen todos a la par, no, va poniendo primero las verduras, después va poniendo cosas más suaves y así va, de acuerdo a la textura y a la forma, va preparando los alimentos para conseguir un resultado final que es una comida agradable y sabrosa. Vamos al cuarto elemento, por favor, a la Vis- cuarta ventaja. aquí. Visibilizarse. La sociedad en su conjunto y sus autoridades prestan más atención a las necesidades de un colectivo que de muchas personas dispersas. Esto nos pasa bastante cuando hacemos un proceso de elecciones en el país. Si se dan cuenta, nosotros cuando es época de elecciones y tenemos que ir a poner un voto para elegir un presidente, eso genera bastante atención hacia quién gana o quién pierde, ¿no es cierto? Independientemente por quién se sufraga o quién no se sufraga. Este proceso de elección causa visibilización. Entonces estamos muy pendientes porque estamos realizando una toma de decisión en grupo como país. ¿De acuerdo? Vamos al financiamiento. Financiamiento. El capital inicial o semilla es más fácil reunirlo entre varios que en forma individual. Lo mismo ocurre para la consecución de un crédito. Correcto. En esta ventaja, en cambio, hablamos de que no es lo mismo que una persona nos aporte $1,000 solito a que 10 personas nos aporten $100. El riesgo de pérdida se divide entre 100 personas entonces y es mínimo el riesgo de pérdida. Pero si es que le pides a una sola persona que te entregue $1,000, esa persona dice, y si es que pierdas, perdería $1,000. Pero no es lo mismo que si tú reúnes a varias personas y les dices, necesito un financiamiento de $100, te va a decir, o sea, para mi economía probablemente $100 sea más aceptable como pérdida. Entonces sí te puedo apoyar. Pero obviamente también tiene sus dificultades. ¿Cuál es la dificultad? Que al ser un grupo te van a pedir más condiciones, mejores condiciones. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? Vamos. Como en toda actividad humana, la asociatividad también afronta desafíos, algunas de las cuales se registran a continuación. ¿Cuáles son las desventajas? Alguien más que me ayude leyendo, por favor. ¿No? Yo, Bueno, profe. adelante. Desventajas de la asociatividad. Primero, necesidad de acuerdos. La economía asociativa implica llegar a acuerdos entre todos los socios y no siempre es fácil. La necesidad de acuerdos. Cuando hay muchas personas, los acuerdos ya son muy difíciles, ¿no es cierto? Esto sí nos ha pasado en la vida, que tenemos un proceso de toma de decisiones y convencer. Cuando somos presidentes del curso,
y queremos hacer una parrillada, nos resulta que unos quieren carnes carnes normales, otros pueden ser veganos, otros pueden ser vegetarianos, que no quieren nada de carne, que quieren otro tipo de comida, y ahí empieza una discusión, hasta en la misma familia, cuando dice, vamos a comer a un restaurante, y este restaurante dicen, a ver, yo quiero comida colombiana, otros dicen, yo quiero comida tradicional, otros dicen, no, pero yo quiero parrillada, otros dicen, yo quiero un cuisito, yo quiero... Así, hay diferentes gustos, y al momento que hay diferentes gustos, digo, diferentes intereses, la toma de decisiones y los acuerdos entre los socios nunca es fácil. Entonces, sí hay que generar, hay que saber persuadir para obtener los objetivos. Burocracia. Ayúdame leyendo la burocracia, por favor. Segundo, burocracia. La necesidad de manejar procesos pueden a veces llevar a trámites innecesarios y burocráticos. Se aumenta la burocracia, eso es un fenómeno que sucede en el sector público. Si ustedes se dan cuenta, todos los empleados públicos a nivel nacional son un grupo, una asociación, porque tienen en común que trabajan para el Estado. Y por ende, debe existir leyes para regular el tema de la burocracia. Pero al existir leyes, también se aumenta procesos y pasos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento. Vamos con la 3, por favor. Tercera, poca alternatividad. Suele ocurrir que hay una cultura de apego a los líderes o líder fundador, por lo que se deja de lado la alternabilidad en los órganos directos. Gracias, Jenny. Aquí hay un fenómeno que quien constituye el inicio o el proceso de asociación de la gente le cuesta dejar el poder porque dice, yo me esforcé por llegar a acuerdos, yo me esforcé por crear procesos, yo me esforcé por convencer a la gente de todas estas ventajas para que venga otra persona y se aproveche de esto y ya lo tenga más fácil. Entonces, ahí suele ser difícil soltar la línea de mando o generar una alternabilidad, porque no se confía. Entonces dice, y si es que me pierde lo que estoy logrando, y si es que me pierde esto, entonces empieza a cuestionarse. Ahora, como actividad de aprendizaje, para fortalecer la recordación de lo aprendido, vamos a realizar organizadores gráficos tipo mandalas, el uno con las ventajas de la asociatividad y el otro con las desventajas de la asociatividad. ¿De acuerdo? Eso va a quedar como, en nuestras materias debemos tener 3 actividades calificadas. Esta va a ser la primera que vamos a tener calificada. Y Vamos. esa vamos a tener que subir cuando, dice. Sí, el día de mañana ya van a poder subir porque ya estaría completa el aula. ¿Ya? Mañana en la mañana ya puede. Ok, ahora vamos a hablar de la asociatividad en la naturaleza. ¿Podemos leer esto? ¿Quién me ayuda leyendo? Yo, profe. Adelante, John. Al apreciar la imagen de la página anterior, se observa una abeja. Sin embargo, estamos seguros que ese panel no es un trabajo individual, sino un trabajo colaborativo. En realidad, se necesitan cientos o miles de ellas en trabajo perfectamente coordinado para lograr. De acuerdo a la ecología, en un ecosistema se producen dos tipos de relaciones intraespecíficas, las de competencia y las de asociatividad. Se pueden asumir con el siguiente gráfico. Mm, Ya, ya, pero- ayúdame, John, leyendo, por favor. Le sigo. Sí, por favor. Figura 3. Relaciones de competencia. Competencia por los recursos limitados, competencia por la reproducción, competencia por la dominancia o reconocimiento. Ya, Fuente de datos. ya, vamos después de
Eso, ok. A ver, ¿cómo pasa en una colmena el proceso de asociatividad? Las abejitas son el sistema más organizado que tenemos en la naturaleza y que representan la eficiencia en la producción. Cada uno de sus elementos en la colonia tienen una función específica. Tienen abejitas, tienen zánganos y tienen reinas, ¿no es cierto? Entonces, las abejitas se llaman obreros y ellos salen todas las mañanas a buscar flores para recolectar el polen y hacen un proceso de producción de miel de abeja. Pero sabemos que también necesita eh, la famosa jalea real. Entonces, hay otro grupo de las mismas obreras que se dedican a producir una transformación diferente al polen para generar jalea real. Y a esto también sabemos que las colmenas necesitan sellar la entrada de aire a sus colmenas para guardar el calor dentro de sus colmenas y así no se dañe la miel. Entonces se dedican a producir propóleo. Propóleo es como una cera específica que van poniendo en los bordes y van pegando. Este propóleo solo hacen cierto grupo de las obreras. Pero hay otras obreras que en cambio, aparte de sellar esta parte, necesitan generar calor en la colmena. Entonces se ponen a aletear dentro de la colmena tantas veces, millones de veces, que se dedican a generar calor. Entonces cada uno tiene sus actividades específicas. Son físicamente para una abejita es imposible volar. Si ustedes analizan el cuerpo de la abeja, es 3 veces más grande que el tamaño de sus alas. Entonces, no por esa razón se ven limitados en que dicen no puedo. Y cada una de ellas tiene una filosofía que es el trabajo diario, levantarse y trabajar con lo que tienen, sus recursos limitados. ¿Tienen alas chiquitas? Sí. Entonces necesitamos más obreros. ¿Tienen capacidad de recolección de polen poquita? Sí, entonces produzcamos más obreros que se encarguen de recoger polen. Y así, existe una competencia por la reproducción. Buscan preservar la especie a través de la reina que va poniendo cierta cantidad de huevos que generan obreras. Pero la misma reina también genera huevos para producir otras reinas, otras abejas reinas, para que se armen más colmenas. Entonces existe y hay una competencia cuando nace una nueva reina, hay una competencia de las abejitas reinas para ver cuál vuela más alto hacia arriba y la que vuela más alto hacia arriba busca su nuevo nido, busca su nueva colmena. La otra se mantiene en la colmena actual. A veces la reina joven le gana a la reina más viejita y la reina viejita tendrá que armar nuevamente su colmena en otro espacio. Y por eso podemos observar que hay colmenas colgadas en árboles, que hay colmenas ubicadas en otros espacios, las famosas colmenas silvestres. ¿Hay una competencia por la dominación y reconocimiento? Sí. Ah, se vuelven súper competitivos. Las abejitas son las más competitivas. Recoger el polen, recoger la miel, producir quién produce más miel, quién produce más vuelos en el día. Y no es que trabajan solas, o sea, ojo, ellas mantienen la sinergia, mantienen sus responsabilidades, pero son súper competitivas dentro de sus actividades. Entonces, esa es una habilidad que nosotros debemos realizar. Entonces, aparte de ser competitivos de forma individual, o sea, buscar hacer mejor nuestro trabajo, también existe mantener la sinergia y el espíritu del cuerpo. ¿De acuerdo? Esto deben fomentar ustedes como especialistas en talento humano, conseguir que la gente trabaje por los objetivos de la empresa a través de una competencia propia del ser humano, pero guardando la sinergia entre las áreas.
Listo. John, ayúdame con relaciones de asociatividad. Ya, bro. Familiar, orientada a la reproducción y el cuidado. Gregaria, orientada al transporte y la migración. Estatal, basada en una estructura de división del trabajo. Colonial, propia de formas de vida sexual con orientación a la expansión. Ok. Nosotros tenemos un principio de asociatividad propio de nosotros, que pertenecemos a una familia, a un clan familiar. Por eso tenemos primos, tíos, papás, hermanos. Y estos tienen en base a una similitud que es el apellido. El apellido es el que fomenta la familiaridad. Tenemos el tema gregario, orientado al transporte y la migración. Nosotros tenemos creado a nivel del país rutas de viaje a través de provincias, ¿no es cierto? En espacios territoriales. Entonces sabemos que nos reunimos 25 personas, cogemos el bus y vamos. Normalmente el bus no lleva 25 personas, sino más de 60 personas y todos aplastados. Pero es parte de la asociatividad que están. No se podría generar esa actividad de transporte si es que no hubiera el principio de asociación, de personas que van a un mismo o van por un mismo trayecto para hacer uso de los específico de los buses. Y tenemos varios tipos de buses, uno que va por el norte, otro que va por el sur, y nosotros tenemos una lógica que aunque no nos damos cuenta porque solo subimos en el bus, pasamos de saber percibidos de que es un proceso asociativo, que si es que no hubiera esa voluntad de asociarse, de coger el bus con muchas personas, no podríamos transportarnos de un lugar a otro. Estatal, basada en una estructura de división del trabajo, estamos hablando de que en el Estado se puede dividir de acuerdo a las necesidades. Tenemos trabajadores especialistas para el tema de agua potable, para el tema de seguridad, para el tema de salud, tenemos, de acuerdo a las profesiones, vamos teniendo una división de trabajo, pero como país necesitamos muchos médicos, necesitamos muchos gestores de talento humano, necesitamos muchos administradores de empresas, en fin, vamos a necesitar varias profesiones para cumplir ciertas áreas de trabajo. Esa es una estructura, una asociación estatal y colonial, propias de nuestra vida asexual y con orientación a la expansión. Nosotros como seres humanos, como una especie, como tal, buscamos la colonización de nuevos espacios territoriales, pero lo que nos mantiene unidos es el ser ecuatorianos. Entonces estamos hablando de que pertenecemos a un espacio territorial y cada vez que nace un niño en el Ecuador, este niño pertenece al territorio ecuatoriano y es parte de esta gran asociación que es el Ecuador. Listo. A ver, nos dice que en las relaciones de asociatividad familiar podemos dar como ejemplo a los mamíferos que forman familias para cuidar las crías hasta que estén listos para independizarse. En las gregarias se puede citar muchas especies de aves migratorias como la cigüeña blanca y el estornino. También es frecuente una manada de mamíferos en una estepa africana. La estatal es un ejemplo más reconocido que son las ovejas, aunque termitas y hormigas usan la misma estrategia. Finalmente, la colonial es propia de las bacterias y los hongos que forman parte grandes colonias como una forma de consolidarse y expandirse. Listo. Voy a poner el video. Déjenme compartir con audio, sonido, para poder ver el video. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Se escuchó? Ya, perfecto. Vamos a ver el video. Dura solo 6 minutitos. Hay algo que es obvio, pero que acabamos obviando precisamente porque es obvio. Los seres humanos, para desarrollarnos, necesitamos alimento, oxígeno y agua,
pero sobre todo necesitamos caricias. William Faulkner, el gran novelista, extraordinario novelista, en una de sus novelas, Las palmeras salvajes, dice lo siguiente: entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Creo que esa frase ilustra muy bien un principio que enunció Claude Steiner, discípulo de Eric Berne, que fue a su vez discípulo de Freud. Steiner desarrolló una teoría muy interesante, la teoría de la economía de caricias, que viene a decir que fundamentalmente los humanos, para desarrollarnos, necesitamos la caricia externa. Caricia no solo entendida como el contacto de piel con piel. Una caricia es una mirada, es un gesto amable, es un mensaje, es una mano en el hombro, es una sonrisa, es un feedback, es una crítica constructiva. Caricia entendida en inglés sería stroke, como signo de reconocimiento. ¿Pero qué ocurre? Pongamos una metáfora, una analogía. Si yo no tengo agua que beber y estoy en un páramo sin agua, en un desierto, y llevo muchos días moviéndome por ahí sediento, sabiendo que además la vida empieza a correr riesgo, y encuentro un charco de agua en muy mal estado que incluso por su hedor me frena a acercarme, no lo dudemos, cualquiera de nosotros se tiraría de cabeza al charco. Con las caricias, con los signos de reconocimiento sucede lo mismo, y ahí está la frase de William Faulkner: entre el dolor y la nada prefiero el dolor, es decir, preferimos el dolor a la nada. Por lo tanto, cuando un ser humano no sabe cómo obtener caricias positivas, hace lo posible para obtener caricias negativas, antes que no tener ningún tipo de feedback, de reconocimiento o de atención. Esto es importante, esencialmente en la dinámica de grupos, en los equipos de trabajo, en la realización personal, porque muchas de las disfunciones que observamos en las relaciones interpersonales no se generan de manera consciente. Se generan obedeciendo a este principio. Cometo un error inconscientemente para llamar tu atención, porque ya que tú no me reconoces positivamente, amablemente, lo que hago es provocarte. Por poner un ejemplo fuera de lo profesional, pero que nos ayuda luego a volver al territorio del management. El adolescente que se rebela lo hace normalmente para tener la atención de ese padre ausente, por motivos profesionales, porque tiene que pagar la hipoteca o porque está cansado, ese padre o esa madre. Pégame antes que ignorarme. Por eso crea comportamientos disfuncionales, porque está clamando por el reconocimiento de aquella persona a la cual ama y que tiene como un referente. La rebelión muchas veces no es más que una forma descarada, incluso desesperada, de llamar la atención. Si fuéramos conscientes de esto, la lectura que muchas veces haríamos a comportamientos poco afortunados, incluso tóxicos, no sería de que el otro lo hace por incompetencia o deliberadamente, sino que lo hace porque nos está llamando nuestra atención, nuestro diálogo, nuestro feedback, para que los dos podamos crecer. A partir de esta premisa, a partir de la premisa de que en el fondo todo ser humano necesita para sobrevivir caricias positivas, podemos llegar a una conclusión que creemos que es muy interesante. A la hora de relacionarnos con el otro, ya sea entre pares, ya sea con mandos o con personas que tienen autoridad moral o funcional, o con personas a las cuales nosotros tenemos ascendencia, no sirve de nada la relación tóxica. No sirve de nada, es tremendamente contraproducente el insulto, la presión innecesaria, la humillación, el acoso moral. Aquellas personas que dicen que sometiendo al otro y tratándolo en un exceso de presión rinden más, generan el espejismo de la eficiencia a corto plazo. Están probablemente poniendo un combustible de alto octanaje a un motor que a largo plazo no lo va a soportar. La curva de rendimiento a corto plazo puede ser explosiva, pero esa persona petará y por lo tanto la disfunción a largo plazo será extraordinaria. Es mucho más inteligente buscar la aproximación basada en el que si tú estás bien, yo estoy bien. Oscar Wilde decía que el egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien para poder tú estar algo mejor. Se trata de cuidar, se trata de respetar, se trata de dar alas. Si tú a tu hijo, antes de comenzar un partido de fútbol, le dices te vas a caer porque eres un inútil, ese niño se va a caer. ¿Pero por qué lo hace? Porque te ama. Porque cumple la profecía. Ahí está el efecto Pigmalión en negativo. Pero si tú a ese mismo hijo le dices cariño, disfruta, corre, vuela, tienes alas en los pies y si te caes yo estaré por ti, esa persona seguramente jugará mucho mejor que lo haría si no le dijeras nada. Eso nos lleva al paradigma lógrano, que es cooperar en lugar de competir. La competencia es necesaria para nuestra propia excelencia,
Competir con nosotros mismos. El objeto de competencia soy yo. Yo tengo que superar mis umbrales de máxima incompetencia. Pero si te comparas siempre pierdes. En realidad lo importante muchas veces no es solo ser el mejor, sino ser distinto. La comparación nos tiene que servir para dotarnos de excelencia, pero no para destruir al otro. Y sobre todo, los equipos son fuertes. Crecen cuando no hay narcisismos, cuando no hay vanidades, cuando no hay luchas codo con codo en la costilla del otro, sino codo con codo para hacer piña que nos permita superar la adversidad, el reto, la crisis. Si yo soy confiable para ti y tú eres confiable para mí, nos comprometeremos. Y de ese compromiso invariablemente nace la calidad. No puede haber calidad sin compromiso, pero no puede haber compromiso sin confianza. Eso sí, la confianza, y esa es otra de las tesis de Logra, no admite grados. Es binaria, o confiamos o no confiamos. La lógica de la cooperación nace de la lógica de la confianza y nace a su vez de esa lógica de que hemos enunciado antes. Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser, porque confías en él, porque cooperas con él y se convertirá en lo que está llamado a ser. Listo. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. ¿Qué entendieron del video? Cuénteme. ¿Qué pudimos ver y observar? ¿Cuál es la característica importante que resaltaba él? Bueno, creo yo, lo que entendí, la motivación, que la motivación es un factor importante porque si tú dices a una persona que puedes hacerlo, puede hacerlo. Si vamos a establecer una meta en una organización, podemos lograrlo. Pero si como personas ya nos metemos en la cabeza de que no podemos, no lo vamos a lograr. Eso es el problema. Ok. Entonces, entendemos, sí, él decía que un importante punto como la gestión desde el talento humano es apoyar a las personas en el transcurso de su desarrollo, pero mediante no solo la motivación, sino de lo que se llama las caricias positivas. Es decir, destacar las cosas buenas y malas que tiene la persona, sobre todo las buenas, porque malas somos expertos para criticar. Hay también una teoría en el tema de relaciones interpersonales, en el cual dice, escribe los defectos de una persona y empieza a arrancar todos los defectos y esto es esto, es esto, no me gusta lo que hace de esto, de esto, de aquello, de esto. Y son como 10 parámetros y le dice, ahora escribe las virtudes de esta otra persona. Y ahí en cambio se quedan pensando, a ver, ¿cuáles son las virtudes? Son pocas. Empiezan una, dos, tres. ¿Por qué? Porque tendemos a ver lo negativo y no lo positivo. Y cuando estamos en el área de gestión de talento humano, es importantísimo tener ese control emocional para ver las cosas positivas de cada una de las personas, para saber en qué le podemos apoyar y desarrollar. Recuerden que ustedes van a estar a cargo de desarrollar planes de capacitación y formación de las personas. ¿Para qué? Para que todo el área empresarial esté unida y esté cooperando, se mantenga sinérgica. Y para eso ustedes tienen que ver qué aptitudes y qué actitudes positivas tienen cada uno y fomentar esas actitudes positivas. Así no es obligación que empatizar con todas las personas, pero sí es obligación del responsable de talento humano ver las cosas positivas de cada persona y
impulsar esas cosas positivas para el beneficio de la empresa. Ustedes tienen la responsabilidad de analizar a las personas dentro de su organización de acuerdo a sus niveles de rendimiento laboral. Muchas veces tendemos a hacer una evaluación del personal mediante lo que nos dicen los jefes. Y los jefes, bueno, dicen, tengo que hacer esta ficha de calificación y evaluación y para mí es un excelente trabajador porque va con esto. Rápido, rápido, paso esa ficha y llevo. Ahora, hay una técnica que se llama la ventana de Johari que le permite al gestor de talento humano evaluar en 360 grados. ¿Qué significa evaluar en 360 grados? Ver todas las personas que le rodean al trabajador, ver desde la perspectiva del jefe, ver desde la perspectiva del compañero, ver desde la perspectiva global de la empresa su aporte y ver desde la perspectiva de su propia imagen que él tiene de sí mismo y la empresa. Entonces son 4 aspectos importantes que se evalúan para ver dónde, y no es que vamos a ver los defectos, porque los defectos ya los sabemos, se llaman actitudes por mejorar, pero obviamente no debemos darle impulso a eso, sino que debemos darle impulso a las cosas positivas de ese empleado para que fortalezca su acceso, para que fortalezca sus habilidades dentro de la empresa y me sumen a este proceso cooperativo o asociativo de la empresa. Entonces, si es que una persona está a cargo de la base de datos porque le gusta manejar números, porque le gusta el tema de Excel, porque si no, yo realmente no estaría trabajando en eso, entonces yo no solo tengo que decir, bueno, también tienes que mejorar en escritura. Sí, es verdad, se debe impulsar un poco de mejora de escritura, pero lo que voy a fortalecer son sus habilidades propias de su trabajo, que son la formación en Excel, el trabajo, cómo hacer más eficiente y más rápido su trabajo de manejo de datos. Entonces, mi trabajo como gestor de talento humano es ese, evaluar a las personas desde el ámbito positivo. ¿Y cómo logramos hacer eso? Desde espacios propios de la casa. Ustedes tienen familia alrededor de ustedes, amigos alrededor de ustedes. Hagan una lista con cada uno de sus amigos y vayan detallando las cosas positivas que tienen en habilidades técnicas y habilidades emocionales e impulsen esas habilidades técnicas y esas habilidades emocionales, pero las positivas, porque ver las cosas negativas, hasta nosotros vemos de nosotros mismos las cosas negativas y vemos un montón, pero hay que ir acostumbrándonos a nuestra mente, porque además que su trabajo es ese, o sea, va a ser propiamente ver las cosas positivas de cada adversidad, de cada cambio. El gestor de talento humano tiene que ver muchos cambios, mucha rotación de personal, está todo el tiempo pendiente de eso, pero para que no exista tales resultados, tal factor que nos lleve a una negatividad y nos absorbe en una dinámica negativa de la empresa, el gestor de talento humano tiene la responsabilidad de impulsar a los empleados, a impulsar a estas personas, a los colaboradores, a estas personas, a alcanzar sus mejores niveles para mejorar los objetivos de la empresa. Entonces, no es solo que hacemos el proceso de reclutamiento y ya, no, construimos un proceso de capacitación, de formación en base a las habilidades positivas. Vamos a continuar. Entonces, en el foro que va a estar habilitado, vamos a ir contestando cada una de estas preguntas que nos dice en la película, que explique a qué se refiere la economía de las caricias, que es la parte de motivación que le tenemos que decir, aparte de hacerle notar las cosas buenas que tiene, hay que decirle en qué es bueno
y tenemos que explicar y poner un ejemplo de por qué preferimos el dolor a la nada. Nos decía que muchas personas actúan mal, los niños se comportan mal en clases porque quieren llamar la atención, porque no le están prestando la atención suficiente. Y eso sucede tanto en relaciones interpersonales como sucede en la empresa. ¿De acuerdo? La tercera, explique la contradicción entre cooperar y competir en la vida laboral. Ahí nos hacía una premisa muy interesante. Nosotros no podemos dejar de ser competitivos, pero competitivos con nosotros mismos. Cada día mejorar un 1%. Nosotros tenemos que medirnos a nosotros mismos, no medirnos versus otros compañeros. Hay personas que tienen un tema de liderazgo a través de la competencia mediante el medirse con la otra persona. Eso nos explicaba en el video. Según el video, ¿qué es la confianza y por qué es tan importante? Aquí se destaca que la confianza es el factor elemental para la asociatividad. Las personas no se unen si es que no hay confianza. Las personas no trabajan por un equipo si es que no hay confianza. Por eso es importante. Kirkin analice el mensaje del video y explique alguna situación similar que haya enfrentado. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí terminaríamos el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Disculpe, yo, profe, una pregunta. Claro. Sobre las tareas, nos decía que mañana debemos de cargarles, o mañana se abre y hasta cuándo sería. Mañana se abre y se quedan abiertos hasta el final del curso. Hasta la Gracias. última fecha. Exacto. Gracias. Con gusto. Disculpe, mañana también se sube la guía, ¿verdad? Porque no aparece Sí. todavía nada en el sistema. Ajá. Ya, gracias. Mañana ya se puede visualizar la guía, se puede visualizar las tareas. Van a ser 9 semanas, entonces va a estar cargado las 9 cosas. ¿Listo? Ok. Ha sido un gusto estar con ustedes. Igual, la próxima clase ya espero que vayan avanzando las lecturas y tengan más preguntas y cuestionamientos sobre la asociatividad dentro de la empresa. ¿Ya? ¿Alguien más alguna pregunta tal vez? ¿No? Listo. Una buena noche con todos. Espero que se hayan aprendido algo nuevo y muchas gracias por la compañía. Y cuidaranse, por favor, en estos momentos que es un tema muy peligroso ahorita. Estamos muy, muy peligrosos. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Gracias, dicen hasta luego. Hasta luego.